Esto no. Hola chicos, bueno, entonces ya vamos a terminar. Y vamos por acá y me están escuchando bien. Sí, profe. Listo. Muchas gracias, Samuel, por el link. Entonces, miren, les estaba diciendo que en esta fase entonces pueden haber muchas alteraciones en esa formación de la línea media. Entonces podemos tener pacientes que sí tienen divididos sus hemisferios, pero hay una limitación, ¿cierto?, en el resto de estructuras de la línea media que se van a ver atrofiadas, ¿cierto? O hipoplásicas, mejor término para explicarlo, donde no hay una migración adecuada de esos axones o los córtico-corticales por la línea media o los de proyección que van por la cápsula interna, extrema y externa, ¿sí? Que descenderán hacia el tallo muchos de ellos. Entonces aquí ustedes tienen un paciente, ¿cierto? Miren, esto es una holoprosencefalia de distinto grado. Miren acá, ¿sí? Solo hay un hemisferio, miren que hay una, incluso el desarrollo acá del resto del sistema ventricular es deficiente, entonces adicionalmente tiene una corteza cerebral hipoplásica, ¿sí? Se ven los giros, pero igual faltan muchas estructuras, entonces ven que hay una ausencia del septum lucidum, hay un solo ventrículo, hay una separación anormal de los lóbulos temporales, ¿sí? Ahí se puede ver hilos occipitales y los núcleos de la base también tienen alteración. Miren, acá se alcanza a ver el caudado, pero por ejemplo, ¿sí? Si vamos a ver el putamen y los pálidos, acá sí hay mucha limitación y miren acá. En un corte, estos son cortes axiales, estos son cortes sagitales, el nervio óptico pues no está completamente desarrollado tampoco. Miren acá, este es un caso que ocurre después de este, ¿sí? Si vamos mirando la línea temporal, ¿cierto? Entonces, sí se dividen, se alcanzan a medianamente dividir los ventrículos, pero ese cierre no es completo porque o hay ausencia o agenesia del septum pellucidum, pero ustedes ven que se alcanzan a ver mucho mejor los ventrículos laterales y la corteza cerebral está más desarrollada. Miren que acá hay hipoplasia en el septum pellucidum, miren el vermis cerebeloso está hipoplásico también, ¿sí? Y si nos fuéramos hacia el hipotálamo también se vería igual, acá ustedes ven la arteria basilar, entre otras cosas, pero miren que acá hay una corteza mejor desarrollada, que puede ser compatible con la vida, como ya vimos. Entonces, la paciente que les mostré ahora tiene una displasia septoóptica, ¿sí? No hay cuerpo calloso, acá ustedes no ven cuerpo calloso, hay una displasia del nervio óptico, una displasia del vermis, ¿sí? Y de muchas otras estructuras de la línea media, entre esas el hipotálamo, ¿sí? Esto también se llama el síndrome de emoción, ¿sí? Entonces, acá ustedes ya ven el desarrollo, ¿cierto? En el tallo cerebral como tal. Entonces, en el tallo, que es importante tener en cuenta? La porción más anterior se llama la placa basal, la más ventral. De allí vamos a ver los derivados, ¿cierto? En general de todos los núcleos que sean motores en el tallo cerebral. La placa dorsal es la misma placa alar y aquí vamos a tener el desarrollo sobre todo de centros sensoriales. En la médula espinal también es muy parecido como lo ven acá. Entonces, la porción más anterior de la médula, el asta anterior y lateral, son más motoras y el asta, una motora autonómica y la otra motora somática, y las astas dorsales son exclusivamente sensoriales, si recuerdan pues las clases que vimos. Entonces, miren ustedes acá cómo es que esas células a partir de acá empiezan a migrar, ¿sí? Más lateralmente, la zona del manto, ¿cierto? Y la capa marginal es la que me limita a dónde va a llegar esa migración. Entonces tenemos lo más inferior, ¿sí? Sería el surco limitante, ¿sí? Lo más interno, luego tenemos el manto y luego tenemos la capa marginal. Entonces, las células van a empezar a migrar allí a formar todas las estructuras. Entonces, miren, esto es el tercer ventrículo, ¿sí? Y acá ustedes ven la migración para formar los núcleos talámicos y los hipotalámicos. Eso acá sería el tercer ventrículo. Acá ustedes ven el acueducto de Silvio y la
lateralmente entonces se formarán hacia anterior núcleos más motores, hacia dorsal núcleos más sensitivos. Esto es en el bulbo. Miren que en el bulbo, entonces, igual, ¿sí? Tenemos cuarto ventrículo y la migración para formar los núcleos olivares inferiores, las pirámides, todo esto es motor, ¿sí? Y aquí, ya si nos vamos a la médula espinal, este es el proceso de migración para formar astas anteriores, laterales y dorsales. Las células que salen de allí, ¿cierto? Miren, ustedes tienen las células, por ejemplo, las motoras, ¿cierto? De la asta anterior. Esa es un derivado de el tubo neural. En cambio, miren acá las células de la cresta neural, que son las que darán origen a las neuronas, ¿cierto? Pseudomonopolares que van a formar los ganglios sensitivos. Acá igual pasa con los nervios. Una cosa es un nervio, un par craneal, perdón, que esté relacionado, o sea, que sea motor. Si esa neurona motora inferior de ese par craneal es un derivado del tubo neural. Al contrario, si es un componente sensorial de ese par craneal, entonces va a ser un derivado de la cresta neural, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces acá tenemos la capa ependimaria, el manto y la zona marginal, y de la capa ependimaria es donde tenemos todas esas neuronas, o sea, neuroblastos, que luego se diferenciarán. Tenemos los glioblastos, ¿sí? Entre todas pues las células que ya habíamos visto en el primer corte del curso. Entonces, miren que esto más o menos es en los 26 días y todo de manera paralela, ¿sí? Así como se va formando cefálicamente algunas estructuras, pues también a nivel más inferior, ¿cierto? Lo que corresponderá al tallo de la médula también tiene un desarrollo simultáneo. Entonces, ustedes acá ven estas sí, neuronas monopolares del ganglio sensitivo, que esto es un derivado de las células de la cresta neural, y miren las neuronas motoras, que es un derivado del tubo neural, ¿sí? En la porción más anterior, que van a migrar, va a formar el nervio, o sea, la raíz espinal, luego el nervio espinal, y acá ustedes ven las células que van a corresponder, ¿cierto?, al sistema autonómico, ¿sí? Entonces, las postganglionares van a ser células, ¿sí?, de la cresta neural, y las preganglionares que encontramos acá en el asta lateral de la médula son derivados del tubo neural. Entonces, este es como un resumen para que ustedes entiendan el paso a paso en la formación de este sistema. Entonces, acá primero tenemos, ¿cierto?, la formación de la masa celular interna, blastocisto, por un lado el trofoblasto y el mesodermo extraembrionario, que eso ustedes ya lo vieron. Acá ven que esa masa celular interna se divide en epi y en hipoblasto. En el epiblasto se forma la línea primitiva, del hipoblasto se da la envoltura del saco vitelino, y luego ven que de esa línea primitiva entonces se van a formar las láminas, el endodermo, el ectodermo inicialmente, y después el mesodermo, que dan las tres láminas, ¿sí? La lateral, la intermedia y el paraxial, que es la que da origen a los somitas, y por su parte el ectodermo, entonces, en ese proceso de neurulación que forma la cresta neural, ¿sí?, sistema nervioso periférico, el tubo neural, sistema nervioso central, y el ectodermo superficial, que es la piel. ¿Listo? Aquí ustedes tienen un cuadrito que les resume los derivados de cada vesícula. Entonces ven 3 vesículas y luego en las 5 vesículas en ese proceso de neurulación. Entonces ven el telencéfalo, a qué da origen. Recuerden que del telencéfalo también sale la corteza olfatoria, el hipocampo, núcleos de la base, ¿cierto? ¿Sí? Y de pares craneales, el olfatorio. ¿Sí? Este precede la formación, ¿cierto?, de estructuras diencefálicas, no pasa por el tálamo esta información de manera directa. Entonces, miren, el diencéfalo a qué da origen, todo lo que termina en tálamo, incluyendo acá el nervio óptico, ¿sí? Entonces, tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Entonces, cuerpos mamilares son del hipotálamo, desde luego, y parte del tercer ventrículo, ¿sí? Del mesencéfalo, entonces, ¿qué tenemos? Los colículos superiores e inferiores, el acueducto, los núcleos rojos, la sustancia negra compacta reticulata y la BTA, y los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Y de acá tenemos el origen de dos pares craneales, tercero y sexto. Del romboencéfalo, el metencéfalo, que es protuberancia y cerebelo, y el mielencéfalo, el bulbo. Entonces, ahí tenemos el resto de pares craneales, ¿sí?
con el componente craneal del accesorio, que en este caso no aparece, nada de el núcleo, si ven, ya se me olvidó el nombre. Que me lo hay del núcleo ambiguo. ¿Sí? Ese es el único derivado, ¿cierto? Que sería la porción craneal del accesorio. El resto ya sería médula espinal. ¿Listo? Entonces, acá ustedes ya ven algo del desarrollo de la médula espinal, tal como les decía, la porción basal y la porción alar, a qué va a dar origen cada una, más unas neuronas motoras, por acá unas neuronas autonómicas, lateralmente en el asta lateral y en la posterior, todo lo que es información somatosensorial. ¿Sí? Entonces, podemos tener otros casos. Se forma, miren, de todas maneras estos casos pues son un poco más catastróficos porque no solo es una deficiencia en el cierre del neuroporo superior, sino también, miren, en toda la columna, esto es una raquisquisis, ¿sí? Entonces, miren que acá cuando se forma el tubo, ¿cierto? Neuroectodermo indiferenciado no termina de cubrir completamente, de formar todo esto de acá, que serían ya los cuerpos vertebrales, esto queda abierto, es lo que llamamos una raquisquisis, también muchos de esos son incompatibles con la vida. ¿Listo? Y esto es simplemente para hacerles un recorderis de cómo se forma la corteza cerebral, que esto también ya lo habían visto. Miren que acá tenemos, este es el sistema ventricular, y acá tenemos la eminencia ganglionar medial y la eminencia ganglionar lateral. Las neuronas que acá predominan por un origen GABAérgico, ¿sí? Se diferencian las células GABAérgicas y ellas son las que, además de formar los núcleos de la base, entonces, ¿qué van a hacer? Van a migrar tangencialmente y luego descienden y se ubican por cada una de las columnas. En cambio, de la región ventricular, de esta zona ventricular que ustedes ven acá, van a migrar las neuronas radialmente. Estas son las glutamatérgicas, ¿sí? ¿Y por dónde migran? A través de la glía radial, ¿sí? Entonces acá ustedes ven la glía radial que está cafecito y lo que ven en rojo son esas neuronas que empiezan a migrar por esos rieles que están formando la glía radial, ¿sí? Hasta que se ubican en la lámina cortical que le corresponda. Miren que acá en la zona marginal, en la zona más superior, sí que estaría luego en contacto con la pia madre, donde tenemos las horizontales de canal. Ellas en las primeras fases de desarrollo sintetizan una glicoproteína que se llama relina y es lo que va a permitir generar la inducción y la migración de estas células y también la que va a indicar hasta dónde llega la corteza cerebral. Los defectos en la síntesis de relina pues están asociados con trastornos de la migración neuronal. Entonces todo esto que ustedes tienen acá, que es la región ventricular, la región subventricular, ¿sí? Acá están viendo el plato cortical, esto, donde se están formando todas esas láminas, realmente eso corresponderá a la cortical, este es el subplato, ¿sí? Y esta es la zona intermedia, ¿sí? Entonces, ¿por qué esas regiones son importantes? Porque deben atravesar todas estas neuronas para llegar a ubicarse. Miren que en azul ustedes tienen las neuronas GABAérgicas que se ubican pues, en el lugar que les corresponda. Los defectos de migración, entonces, si bien en algunos casos se forma la corteza, ustedes allí pueden tener una gran variedad de patologías. Por ejemplo, la girificación, la formación de giros está alterada. Entonces, podemos tener pacientes con encéfalos que no giraron, que son completamente lisos. Eso se llama lisencefalia y está asociado a algunas mutaciones como los LIS 1 y 2, pero también podemos tener otras alteraciones, ¿cierto? Por ejemplo, que migren, tenemos pacientes donde se forman dos cortezas cerebrales, por así decirlo, ¿no? Entonces, por defectos de la migración, arriba se forma uno y abajo se forman otras láminas. Esto se llama un síndrome de doble corteza. También podemos tener grupos de neuronas que fallaron esos factores de inducción para ubicarse en la lámina que le tocaba y quedaron
agrupados como si se detuviera la migración en algunos puntos y quedan como acúmulos en regiones de la sustancia blanca subcortical, ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos heterotropía. Muchas de ellas, pues como hay actividad eléctrica en ese grupo neuronal, pues se asocia, ¿cierto?, a epilepsia. Entonces tenemos acá una epilepsia secundaria, esos trastornos de la migración. Algunas son tan intensas, tan frecuentes, que requieren manejo quirúrgico, ¿sí? Y pues obviamente eso también implica muchas otras alteraciones cuando hay que sacar una parte de la corteza, igual que tener una actividad tan intensa y no controlada, no se puede controlar muchas de ellas con fármacos, son resistentes, entonces pues hay que hacer un manejo quirúrgico en esos pacientes que sobreviven. Entonces miren que podemos tener alteraciones en la formación misma del sistema nervioso, que son bastante drásticas y entre más temprano sea el desarrollo, pues más complicaciones hay más incompatibilidad. Pero, por ejemplo, estos pacientes con alteraciones en la migración, en la formación de la corteza, muchos de ellos sí sobreviven, ¿sí? Y lo que tienen son, pues, sintomatología secundaria a estos trastornos migratorios, que son menos graves si lo comparamos con los primeros trastornos que vimos, con una anencefalia, pero no implica que la calidad de vida de esos pacientes sea mejor, ¿cierto? Porque, pues, obviamente, la consecuencia de un mal desarrollo cortical también es terrible. Entonces, podemos tener asociación acá con mutaciones, ¿cierto? Pero también podemos tener el efecto del ambiente sobre eso. Entonces, pacientes que consumen alcohol, que consumen psicoactivos, también tienen problemas en estos bebés en la migración neuronal, entre muchas otras cosas, ausencia del ácido fólico, que seguramente también vieron en algún punto. Acá ustedes ven las fases del desarrollo cortical, ¿sí? Entonces, ven una fase de mantenimiento de esas células progenitoras y la diferenciación. Luego vamos a ver una transición entre una fase y la otra. Luego ya empieza el periodo de locomoción. Entonces, miren que ya se ubican acá en la zona, esta es la zona ventricular. Acá tenemos la zona subventricular, y en esta zona subventricular es bien interesante porque hacia la zona subventricular asociada con el hipocampo es donde tenemos el remanente de células que no se han diferenciado completamente, que será el origen de la neurogénesis en las etapas postnatales. Incluso en la vejez tenemos neurogénesis porque en esas regiones todavía hay células que pueden diferenciarse, que están muy asociadas en el hipocampo con el aprendizaje, ¿no? Entonces, la gran mayoría de diferenciación se da hacia neuronas, hacia células gliales, pero tenemos otras pools que pueden diferenciarse hacia neuroblastos y neuronas ya maduras, pero esto sobre todo es en el hipocampo, en la corteza se ha encontrado en algunos casos migración. El problema de la migración o neurogénesis, encontrar neuronas nuevas a nivel cortical, eso es rarísimo. Hay algunos casos donde se puede presentar, pero todavía se mucho acerca de cómo son las conexiones que se van a hacer ya a un nivel como esos que es postnatal. Miren que en la translocación local, la locomoción es cuando la neurona empieza a migrar por esa guía radial, y luego la translocación terminal es cuando ella ya se ubica y entonces ahora todos sus dendríticos simultáneamente empieza a migrar para formar esa sustancia blanca subcortical. En esto no vamos a hablar mucho porque entonces estos son todos los factores de sensibilización, no todos, ¿sí?, implicados en el desarrollo cortical, ¿cierto? Esto se da en la región ventricular y en la región subventricular, donde estos factores de diferenciación pues, van a hacer que realmente ya tengamos una neurona y posteriormente ya pueda migrar. No vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos porque si ustedes se dan cuenta, acá hay un montón de factores pues, que ya corresponde a algo un poco más molecular
lo cual no tendremos en cuenta en estas imágenes de fluorescencia, es para que ustedes le echen ojo, ¿cierto? Miren que acá está su plato, ¿sí? Y este es el plato cortical, y esta es la región marginal. Entonces, acá está el pool, ¿cierto? En esta región subventricular de neuronas que empiezan a migrar, ¿sí? Entonces, cuando ellas no migran, se quedan por acá en la región. En lo que será después, ¿cierto? La sustancia blanca subcortical. Entonces, podemos tener pacientes donde en esa región, en esa sustancia blanca inmersa, hay un grupo de neuronas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, señora. Bueno, chicos, entonces hasta ahí fue la clase. Entonces, con esta clase, yo me voy a devolver. Ahí todavía están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces, ya con la clase, la próxima semana que tenemos clase, no sé bien qué día tienen conmigo, pero entonces tómenle foto a estas preguntas para que puedan resolverlas y me puedan explicar por qué la paciente tiene estos síntomas. Entonces, tómenle foto a las preguntas y ya les pongo el caso clínico para que también le tomen foto. Bueno. La fecha del parcial es posible, como habíamos quedado, el próximo viernes, pero aún no nos han confirmado la reserva de las salas de cómputo. Entonces yo creo que para el lunes en la tardecita les confirmamos que efectivamente lo hacemos el viernes. ¿Listo? Profe, ¿puedes mandar de pronto esta presentación? Sí. Por favor. Acá está la otra, ¿listo? El caso clínico. Todavía no les puedo confirmar si sería el sábado. Esperemos al lunes, a ver si nos confirman el viernes, ¿listo? Para la sala para el viernes. La idea es que no fuera el sábado porque nos tocarían 2 salas simultáneamente y creo que es más difícil conseguir pues tan rápidamente dos salas en el mismo tiempo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale, Profe, gracias. No, que esté muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, lo mismo, gracias. No, feliz fin de semana. Chao.